en día el estatus actual es que el sueldo de ministros, magistrados y jueces está por encima del tope máximo para la presidencia. Uh-huh. Me imagino que ahí se refiere a los ministros o también los magistrados ganan más que el presidente, desconozco. El punto 2 dice que los ministros perciben pensión vitalicia que puede heredarse a cónyuges y a hijos. Uh-huh. Y la 3 es de existencia de fondos y fideicomisos que se utilizan como caja chica. Bueno, eso lo mencionan ahí en la presentación. Y la reforma propone sueldos topados a lo que gana el presidente. La segunda tiene que ver con la eliminación de pensiones y privilegios al concluir el cargo, lo cual está interesante. Y la tercera pues tiene que ver con la eliminación de fideicomisos. ¿Qué opinas de este punto? A ver, creo que es importante partir de un punto. Nadie sabe cuánto gana el presidente. Entonces, yo no sé si los ministros o los jueces ganen mucho, poco, demasiado. Pero sí se sabe cuánto gana el presidente, ¿no? O sea, sí es... Sabemos cuánto recibe cada quincena. Sí. Pero las percepciones no son... Sí, bueno, es a lo que iba. El salario de un funcionario público, desgraciadamente en México, se vuelve muchas veces algo simbólico. Porque se enriquecen de otro tipo de accesos e informaciones que tienen. Pero no es a lo que me refería yo, nada más para que quede claro. Yo me refiero a que el presidente vive en Palacio Nacional. Y ahí está el costo de vivienda, y está el costo de homenaje, y está la comida. Y cuántas cosas no recibe simplemente por estar en ese ámbito. Entonces, pues, me parece que... De hecho, hubo una consulta al Congreso de la Unión para saber exactamente, oye, cuánto percibe el presidente, no solamente hablando de lo que recibe quincenalmente, sino considerando todos estos elementos y no sabemos a la fecha. Entonces también me parece que no es tan sencillo decir que ganen menos que el presidente cuando en realidad no sabemos cuánto gana el presidente. Ahora, me parece que sí me parece que es muy legítimo. Se tendría que considerar... Bueno, es un punto de partida, un punto de partida. Me parece sí muy legítimo estudiar y analizar si los sueldos son demasiado altos o no en un país con tantas desigualdades como el que tenemos ahorita. Pero me parece que, bueno, no podemos dejar de lado que el principal problema en este país es que más bien, y sí, este gobierno definitivamente, hay que reconocer, ha impulsado pues, el incremento del salario mínimo y ha subido, eso ha hecho que para millones de mexicanos pues suban los ingresos que perciben mensualmente. Pero la verdad es que me parece que el problema va más por ahí, ¿no? Sí, 100%. Pero, a ver, sí, claro que es legítimo y creo que sí es algo que definitivamente podemos estudiar en una reforma. ¿Cuánto ganan jueces y magistrados? Y si están bien, y si son demasiados los privilegios o no. Pero a ver... Si son demasiadas las prestaciones o no. Otra vez, creo que este tema, similar al concepto democrático, se puede usar para generar un cierto tipo de populismo, ¿no? Porque decir que la gente vote es una manera de ganarte a la mayoría de las personas porque suena bien en principio. El concepto de austeridad es igual. Sin embargo, también hay que considerar que idealmente gente así de preparada va a tener ofertas de trabajo muy bien remuneradas en distintos lugares y tiene que ser una oferta competitiva. Entiendo que México es un país que tiene muchísimas desigualdades, pero si queremos funcionarios de primer nivel, tenemos que pagar sueldos de primer nivel, porque México sufre mucho de fuga de talentos. ¿Cuántos ingenieros de software no están trabajando en empresas gringas? Porque tienes que tener un salario competitivo. Entonces, creo que es un tema delicado que tiene que ser considerado y analizado, pero tampoco lo veo blanco y negro. O sea, yo sí creo que tienen que ganar muy bien, y más considerando que México es un país inseguro para ejercer un puesto público, y eso tiene que ser remunerado porque no vas a exponer no solamente a ti, sino a tu familia de agrapa, ¿verdad? O sea, no mames. Es una gran responsabilidad ser juez, magistrado, estar en la impartición de justicia. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Es un trabajo, la verdad, pues muy importante en la sociedad, ¿no? Y te digo, a ver, es mucho, es poco, pues creo que es algo que definitivamente sí hay que discutir, pero no olvidemos, pues sí, el tamaño de la responsabilidad. Sí, totalmente. Creo que eso de los sueldos es algo interesante. Creo que sí se debe analizar, pero otra vez, creo yo que muchas veces se utiliza o se instrumentaliza este concepto de austeridad para ganar fácil a la gente, pero hay que también analizar el puesto en una perspectiva global y entendiendo
los riesgos, las responsabilidades y los retos que conlleva ese trabajo y entender que, o sea, entender también que esos trabajos tienen que ser bien remunerados. Eso creo que se presta también al análisis. El tema de la pensión vitalicia que reciben los ministros, eso lo quieren quitar. Otra vez creo que es algo que se usa de una manera muy fácil para ganar pues no sé, por ejemplo, este mismo presidente ha perseguido la pensión en contra de los expresidentes, que entiendo también la crítica, porque sí genera un cierto privilegio, pero pues también, oye, pues a pesar de que ya no sea un político activo, tiene riesgos de seguridad, o sea, sí puede haber una retaliación por ciertas cosas que hizo cuando estuvo en el poder. Creo que es algo que se presta al análisis, o sea, no me voy para ningún lado. Independiente, o sea, más que eso también, o sea, creo que todo el mundo en México más bien, deberíamos verlo desde la perspectiva de que todos en México deberíamos poder tener acceso a una pensión para retirarnos de forma digna, ¿no? Que no lo tenemos, eso está... Que no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues volteamos a ver y obviamente en un país desigual decimos, pues es que aquí sí lo están teniendo, ¿no? Y bueno, y a ver, y no estoy diciendo si la pensión es demasiado alta o no, igual puede estar sujeto a análisis, pero para mí el problema de raíz más bien está en que hace falta en México que todos y todas tengan acceso a esa pensión cuando se retiren. Pero también el argumento que quizá le da más fuerza a esto es decir, pues no tenemos pensión por culpa de estos cabrones, y estos cabrones sí están pensionados, ¿no? O sea, también entiendo ese coraje, o sea, es un tema gris. Creo que sí se presta para... Bueno, ahora no es culpa del Poder Judicial de la Federación. No, me refiero aquí específicamente al Ejecutivo, Legislativo. El gobierno en general. Bueno, el Legislativo no tiene pensión, ¿verdad? Nada más el Ejecutivo y el Judicial, o el Legislativo también. La verdad... Desconozco, pero yo supongo que no. Sí, no lo sé. Y... Pues sí, ese tema también está interesante. Otro tema que vale la pena destacar de la reforma judicial, que fue algo que fue incorporado ahora que se aprobó en la Cámara de Diputados, es el tema de los jueces sin rostro. Que es algo que no venía en la iniciativa del presidente, pero pues de hecho él lo apoyó y se incorporó en la discusión de la Cámara de Diputados, y básicamente la idea de los jueces sin rostro es que se pueda que jueces sin rostro, quiere decir con anonimidad, puedan resolver asuntos que tienen que ver con el organizado, con la delincuencia. Entonces, está definido de forma particular, ¿no? En la ley, que se presenta como algo bueno, como una medida para proteger precisamente a los jueces y magistrados a la hora de que están solucionando pues, asuntos que tienen que ver con... porque los pueden poner en alto riesgo, ¿no? Y sí, puede ser que parezca como algo bueno, pero sí nos preocupa... bueno, a ver, de entrada nos preocupa mucho. De entrada hay una inconsistencia extraña, que es que pues si los jueces y magistrados son elegidos por voto popular, pues después, entonces, pues qué tan anónimos van a ser. Esa es una inconsistencia interna más que la crítica que voy a presentar ahorita, pero pues sí es un poco extraño, no nos acaba de quedar claro. Pero la principal crítica pues es que esto es algo que se ha implementado en otros países, se implementó en Perú, se implementó en Colombia, y dio paso a muchísimos abusos, porque pues de entrada, alguien que está siendo juzgado por un juez sin rostro, pues no puede saber, por ejemplo, si el juez en realidad está siendo enteramente imparcial. Pues no conoce la identidad del juez. ¿Qué tal que es alguien que tiene algo, pues algún conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? No está sujeto a que pero a muchos abusos. El anonimato es un anonimato al público en general, pero internamente se conoce, o sea... No, es anonimato a la persona que... Porque, bueno, precisamente es, oye, pues está... imagínate que es alguien en una... a ver, por lo general... Estaría chido que fuera inteligencia artificial y no un vato anónimo, o una morra anónima. Yo estaría más de acuerdo con esa medida. Digo, presentaría otro tipo de problemas. Pero prefiero eso porque, a ver, entiendo que tomar una decisión relacional pone en riesgo tu vida y la de tu familia. Sí. Entonces sí veo por dónde surge esta medida. Pero como tú dices, claro que se presta
presta abuso. Están además bien documentados, ¿no? O sea, esto no es algo que simplemente suponemos que pueda